Bueno, bienvenidos a una clase de fisiología digestiva del grupo Atlas. Vamos a tocar en esta oportunidad preguntas sobre fisiología digestiva. Vamos a ver unas cuantas preguntas y en base a eso tocar unos cuantos temas también junto con esas preguntas, desarrollarlas y ver que en solo 20 preguntas que he preparado podamos tocar la mayor cantidad de puntos que tenga la fisiología digestiva. Y espero que les sea de utilidad. Vamos a comenzar. La primera pregunta es: ¿qué sustancia secreta el estómago? Excepto. O sea, tú tienes que saber cuál es secreta, o de repente por ahí no sabes cuál no secreta y ya marcas esa. Vamos a ver cuál es secreta. Tenemos gastrina. La gastrina es una hormona que se va a encargar de la estimulación o secreción de ácido clorhídrico. Les invito a leer un poco de la bomba de protones. La bomba de protones se va a encargar de secretar hidrógeno y cloro, que en la luz del estómago va a formar ácido clorhídrico, ¿no? HCl. El estímulo de esta bomba de protones puede ser por gastrina, a través del receptor de CCK tipo B, por acetilcolina, por el receptor muscarínico 3, o histamina por el receptor H2. Entonces, tengo tres estímulos: gastrina, acetilcolina e histamina. Cuando antes los pacientes sufrían de úlcera péptica, o sea, úlcera gástrica, y yo no tenía un tratamiento, yo no conocía, no sabía que existía la bomba de protones, pero yo sabía que tenía que inhibir de alguna manera la secreción de ácido en el estómago. Entonces tenía antihistamínicos que se utilizaban, que hasta ahora se pueden utilizar, por ejemplo la ranitidina. Tenía fármacos que inhibían a la acetilcolina, por ejemplo la atropina. La atropina se podía utilizar, ¿ya? Y la atropina es buena porque también estimula la secreción no solamente de acetilcolina, sino también con la histamina actúa un poco, ¿ya? Que media reacción cruzada tienen, pero aún así la gastrina actuaba. Entonces todavía había secreción gástrica, el paciente mejoraba levemente, pero aún tenía molestias de úlcera. Entonces cuando se descubrió la bomba de protones, dijeron: ya no necesitamos de un intermediario, o sea, que los estímulos de frente inhibo la bomba, y salieron los inhibidores de bomba de protones, como es el omeprazol, el lansoprazol, por ejemplo, que son los más conocidos. Entonces la gastrina sí es secretada. ¿Para qué sirve la gastrina? Para secretar ácido clorhídrico, entonces también se secreta. La pepsina. Recordemos que nosotros tenemos dos células principales, ¿no? Dos células importantes en el estómago: las células parietales y las células principales. Las parietales se van a encargar de secretar factor intrínseco, que sirve para la absorción de B12, y ácido clorhídrico. Y las principales se van a encargar de la secreción de pepsinógeno para que éste se convierta en pepsina. La pepsina, el paso de pepsinógeno a pepsina, es estimulado por el ácido clorhídrico. Entonces la pepsina también se va a secretar a nivel estomacal. ¿Cuál no se secreta? El quimo. ¿Qué es el quimo? Es el alimento que le llega al estómago. Cuando está en la boca se llama quilo, cuando llega al estómago se llama quimo. Cuando pasa el estómago, mejor dicho, se llama quimo. Entonces, no es una sustancia secretada, es el mismo alimento. Entonces la pregunta es fácil, ¿no? Si recuerdan qué es el quimo, simplemente hubieran marcado esa. La segunda pregunta es: señal de afirmación correcta relacionada con el ingreso de alimentos. Vamos a ir de abajo para arriba, ¿ya? La colecistoquinina. La colecistoquinina inhibe el centro de la saciedad, dice. ¿Qué es la colecistoquinina? Es una hormona también secretada a nivel del intestino delgado. ¿Para qué va a servir? ¿Cuáles son sus iniciales? CCK. ¿Para qué va a servir? La colecistoquinina va a servir, uno, para la contracción de la vesícula biliar, para que se secrete mayor cantidad de sales biliares. Cuando se secretan mayor cantidad de sales biliares, necesito relajar este esfínter para que salga la sal biliar hacia la segunda porción del duodeno. Entonces, ¿cuál es otra función? Relaja el esfínter de Oddi. Una función, contrae la vesícula y a su vez relaja el esfínter de Oddi. ¿Qué más hace? Junto con la secretina, estimula el páncreas para que secrete mayor cantidad de bicarbonato y de enzimas. Tripsinógeno, quimiotripsina, entre otras cosas que tiene el páncreas exocrino. ¿Y qué otra función tiene? La colecistoquinina estimula al centro de la saciedad, o sea, para evitar que nos dé hambre. A nivel hipotalámico, sobre los núcleos laterales, yo voy a tener el centro del hambre y el centro de la saciedad.
el centro del hambre va a ser un centro tónico, que siempre está estimulado, siempre va a estar estimulado, siempre va a estar secretando sustancias pulsátiles neuronales, para que supuestamente yo tenga hambre todo el día. Pero ¿quién inhibe ese centro del hambre? El centro de la saciedad. ¿Ya? El centro de la saciedad está pegadito nomás, el centro del hambre. Entonces, cuando yo estimulo el centro de la saciedad, voy a hacer que inhiba al centro del hambre a nivel del hipotálamo. Entonces, para evitar que a mí me dé hambre, no tengo que inhibir al centro del hambre propiamente dicho, sino tengo que estimular al centro de la saciedad para que éste, de manera indirecta, inhiba al centro del hambre. Entonces la colecistoquinina no inhibe el centro de saciedad, sino más bien estimula para evitar que yo siga teniendo hambre. ¿Ya? Y otra función también es disminuye el vaciamiento gástrico. Los reflejos enteroceptivos estimulan el centro de la saciedad. No, los reflejos enteroceptivos no tienen relación con lo que es el reflejo de la saciedad, menos no estimularlo. ¿Ya? No tienen una relación. Los aminoácidos estimulan el centro del apetito. No, como les dije, en el centro del apetito, o sea, el centro del hambre, no tiene un estímulo directo. ¿Ya? En todo caso, los aminoácidos, como cualquier otra sustancia, grasas y carbohidratos, van a inhibir al centro del apetito, bueno, estimulando de manera indirecta al centro de la saciedad. ¿Ya? Entonces, esa respuesta es incorrecta también. Porque cualquier alimento que llegue al estómago va a generar distensión gástrica. Esta distensión gástrica, por reflejo vagovagal, va a generar uno secreción gástrica y otro inhibición de los centros del hambre. ¿Y el centro de la saciedad inhibe la contracción gástrica? Sí, esa es correcta. El centro de la saciedad, o sea, cuando el paciente te dice ya estoy lleno, ¿ya? Va a inhibirse la contracción gástrica, ¿no? El hipotálamo le va a enviar señales al estómago para que el vaciamiento gástrico se demore, por decir así. El alimento puede pasar más lento hacia el intestino, porque es como decir, yo estoy tan lleno que el estómago ya ha vaciado un poco de comida, pero el intestino la sigue absorbiendo, la sigue movilizando dentro de esta. Entonces el centro de la saciedad dice, oye, aguántate un rato, no te contraigas tanto, no botes tanto, no le mandes todavía tanta comida al intestino. Ya deja que trabaje con calma. Entonces el centro de la saciedad inhibe la contracción gástrica, disminuyendo de esa manera la motilidad, el vaciamiento gástrico. Entonces esa sería la respuesta correcta. Tercera pregunta, durante la fase cefálica de la secreción gástrica. Bueno, la secreción gástrica, bueno, claro, la secreción gástrica tiene tres fases. Una fase bucal, oral que le llaman, la fase que sería la fase cefálica, una fase gástrica propiamente dicha y una fase intestinal. ¿Ya? ¿Dónde se secreta mayor cantidad de ácido clorhídrico? Se secreta en la fase gástrica, es donde mayor cantidad de ácido clorhídrico se secreta. ¿Qué porcentaje de ácido clorhídrico se secreta en la fase cefálica? Aproximadamente solamente 20% nada más, es muy poco. ¿Ya? ¿Pero qué es la fase cefálica? Es cuando yo estoy, ¿no? Han pasado ya 3 horas, 4 horas, estoy en el hospital y he tenido que llegar a las 7 de la mañana, desayuné ahí en la señora nomás, un Quaker de Sol 20 y un pan de 60 centavos. Estoy con hambre, ¿no? Ya es mediodía, todavía tengo que hacer 1000 evoluciones más, entonces todavía no voy a tener tiempo ni de salir, si quiero comprar una galleta para estar comiendo en la sala. Entonces por ahí, ¿no? Pasa un externo ahí que recién ingresa en semio y pasa con su refrigerio para ir al seminario, con su jugo, con su pan, y yo lo miro y él pasa tranquilo, todavía me saca cachita, pero yo estoy acá con hambre y él sale feliz. Entonces la fase cefálica se refiere a eso, a un estímulo ya sea olfatorio. Por ejemplo, estoy pasando por una panadería, ¿no? Que recién sale el pan calientito, si huele rico, me da hambre, me da ganas de entrar y chapo mi pan. Es un estímulo olfatorio. Un estímulo psíquico, tengo hambre, comienzo a pensar en comida. Un estímulo visual, por ejemplo, ¿no? El comercial que sale ahí de Sublime, el comercial de los chocolates o tanta cosa,
que va a generar que a mí me dé hambre. ¿Por qué? Porque como la fase cefálica ya secreta ácido clorhídrico, ese ácido clorhídrico va a irritar la mucosa gástrica. Y la mucosa gástrica va a decir, oye, para evitar que yo me lesione, en vez de que ese ácido clorhídrico ataque a la mucosa, mándame alimento y me va a dar hambre. Entonces ya tienen una excusa fisiológica porque cada vez que pasan por una pizzería y huelen la pizza, o pasan por los centros de comida rápida y huelen todos los alimentos que preparan en ese momento, les dé hambre. Ya tienen una excusa fisiológica, la fase cefálica de su secreción gástrica, ¿ya? Pero acá te preguntan cuál es lo verdadero. ¿Se producen reflejos largos y cortos? No, la mayoría de reflejos son meramente cortos, ¿ya? O sea, llega el estímulo, le manda la señal y secreta, ¿no? Reflejos cortos nada más. Solamente se estimula la actividad de las glándulas oxínticas, ¿no? Se estimulan todas las glándulas, como si yo tuviera alimento en el estómago. Solamente que es un estímulo psíquico que yo estoy teniendo, sea olfatorio, sea visual, o sea psíquico propiamente dicho, ¿no? Yo pienso en comida también, o gustativo también me pueden dar de probar ahí, me da hambre. Aumenta la histamina a pesar de la administración de atropina. La atropina es un parasimpático lítico, entonces va a estimular, o mejor dicho, va a inhibir a la acetilcolina, pero como les mencioné hace un ratito, tiene reacción cruzada con histamina, entonces no, la histamina no aumenta. Factor intrínseco se secreta en menor cantidad que el ácido clorhídrico. Se secretan en realidad en igual cantidad, porque les dije que las células parietales secretan tanto factor intrínseco como ácido clorhídrico. Entonces la respuesta acá es ninguna de las anteriores, ¿ya? Y para hablar de la fase intestinal un poco, la fase intestinal se encarga más bien de evitar el vaciamiento gástrico para que justamente el intestino pueda trabajar de mejor manera, ¿ya? Pero también secreta cierta cantidad de ácido clorhídrico, un 10% nada más. Dice, en cuanto a la característica de los plexos nerviosos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bueno, vamos a ver. Dice, la estimulación del plexo mientérico disminuye el tono muscular. Yo tengo un sistema nervioso propio de lo que es el intestino y estómago, lo que es el plexo submucoso y mioentérico, ¿no? Que ustedes ya han visto en histología. Estos plexos son básicamente estimuladores. Estimulan la peristalsis, estimulan la secreción, estimulan la contractibilidad, lo que sea, estimulan, porque son parasimpáticos, ¿ya? Yo tengo también un sistema central a nivel del sistema nervioso parasimpático, las cuales van a hacer sinapsis a nivel del plexo, y el sistema nervioso simpático, el cual va a pasar nada más, o sea, va a pasar a través de los plexos, pero va a actuar de manera independiente, ¿ya? Entonces dice, el plexo mientérico disminuye el tono, no, aumenta el tono, todo lo estimula, ¿ya? Tanto el mientérico como el submucoso estimulan todo. El plexo mioentérico tiene algunas neuronas inhibidoras. No, hemos dicho que las neuronas inhibidoras son simpáticas. Las simpáticas solamente van de paso, nada más. El plexo submucoso aumenta la intensidad de la contracción rítmica. Sí, hemos dicho aumenta, estimula, ¿no? El plexo mucoso estimula todo junto con el mioentérico. La intensidad de la contracción rítmica, sea a nivel de intestino, sea a nivel de estómago. La absorción local es controlada por el plexo mioentérico. No, es la absorción local, es decir, la absorción de carbohidratos, lípidos, proteínas. No tiene nada que ver en un sistema nervioso, eso ya es meramente bioquímico a nivel celular, enterocito o básicamente enterocito, pues se encarga de absorber, ¿ya? Pero ahí no tiene nada que ver el sistema nervioso. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El plexo submucoso aumenta la intensidad de la contracción rítmica. La quinta pregunta es con relación a hormonas gastrointestinales. Te piden señalar lo correcto. Ya, vamos a ver. Cada hormona tiene una sola modalidad de liberación y transporte hormonal. No, porque hay hormonas que pueden actuar de manera paracrina, de manera autocrina, como hemos dicho, por ejemplo, la colecitoquinina, nada más. Una sola modalidad de liberación, no, porque puede ser secretada por las células G, perdón, por las células células del sistema a nivel duodenal. La célula G sirve para gastrina, ¿ya? La colecitoquinina no solamente va a actuar a nivel de duodeno, que
que podría ser simplemente una revolución autocrina, sino también por otro nivel de vesícula. Y no solamente vesícula, sino también hipotálamo. Entonces tiene diferentes formas de transporte. Solamente como un ejemplo, la colecistoquinina ya rompe esta afirmación. Entonces esa no es correcta. Las células endocrinas responden a estímulos nerviosos principalmente. No, las endocrinas tienen su propio estímulo, no hormonal. De distensión gástrica. El alimento es el principal estímulo de secreción de las células endocrinas. La gastrina aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. Esta sí es correcta. Una de las acciones de la gastrina es aumentar el tono del esfínter esofágico inferior para evitar justamente que este alimento que se está siendo degradado por gran cantidad de ácido en el estómago regurgite hacia el esófago. Y con respecto a este esfínter esofágico inferior, yo puedo tener dos enfermedades. Uno, que el esfínter que el tono sea muy bajo. Por más que la gastrina lo estimule, por más que el mismo fondo del estómago estimule el tono del esfínter esofágico, todavía no se va a cerrar completamente. Y el ácido gástrico va a poder regurgitar. ¿Ya? Esa enfermedad se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y como ese ácido tiene un pH muy bajo que puede llegar a 3, no está preparado el esófago para defenderse ante tanta acidez, ante tanta noxa. Entonces va a comenzar a deteriorarse y va a generar un fenómeno de metaplasia, o sea, su epitelio va a cambiar. ¿Ya? Lo que era poliestratificado se va a volver escamoso y se va a llamar esófago de Barrett, que si sigue evolucionando esa enfermedad por reflujo puede terminar en un carcinoma esofágico. ¿Ya? Y nos vamos al otro lado, que ya el tono no sea muy bajo, sino más bien sea demasiado. Y cuando debería abrirse, más bien no se abre. ¿Eso quién lo hace? Esa enfermedad, ¿cómo se llama? Se llama acalasia. Acalasia es cuando tengo tanta potencia a nivel del esfínter esofágico inferior que cuando el alimento pase por el esófago no va a poder pasar al estómago, va a pasar muy poca cantidad. Y el paciente va a tener regurgitación o vómitos, pero alimentarios. No biliosos, no gástricos, no porráceos, no nada. Alimentarios. El mismo alimento que ingiere es el mismo alimento que vomita, porque no llega a pasar ni siquiera al estómago. ¿Ya? Entonces, esa premisa sí es correcta. La gastrina aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. La colecistoquinina aumenta la secreción de agua y bicarbonato biliar. No simplemente estimula la secreción de la contracción de la vesícula biliar nada más. No hace que esta bilis se forme en mayor cantidad. Simplemente hace que la vesícula se contraiga y bote los ácidos biliares como estén. La acción de la secretina es por aumento del flujo de calcio intracelular. No, la acción de la secretina es simplemente estimular la secreción de bicarbonato a nivel de los acinos pancreáticos. No tiene nada que ver con el aumento del flujo de calcio intracelular, porque no hace contracción de nada. No hace contracción, eso lo puede hacer la motilina, por ejemplo, o puede ser la colecistoquinina de alguna manera. Pero la secretina no tiene nada que ver con esa acción. Entonces, ¿cuál es la correcta? La gastrina aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Cuál de los siguientes factores participa en la barrera mucosa gástrica? Te preguntan acá. ¿Qué es la barrera mucosa gástrica? Es ese moquito que protege el estómago para evitar que el ácido que se secreta dañe la pared del estómago. Si la daña, tengo la famosa úlcera péptica. Un paciente que ingiere alimentos no tiene nada, pero cuando está en ayunas comienza con dolor, tipo quemazón a nivel del epigastrio, pirosis, cierta cantidad de eructos también puede tener, dispepsia en general, ¿ya? Y si eso evoluciona, incluso puede llegar a tener hematemesis o melena o hematoquesia, que son síntomas de hemorragia digestiva alta. Significa que la úlcera está sangrando. Pero para evitar que se forme esa úlcera, yo tengo que tener una barrera de moco que la proteja. Y para que esa barrera sea buena barrera, yo necesito la acción de las prostaglandinas. La acción de las prostaglandinas va a ser 1, vasodilatación. Al haber vasodilatación, hemos dicho, recuerdan la bomba de protones, recuerdan cuando se intercambiaba hidrógeno por potasio y también cloro que se cambia con bicarbonato y con sodio. Cloro con sodio y también se intercambia a nivel de lo que es el vaso sanguíneo bicarbonato con cloro, ¿ya? Entonces, cuando hay un mayor flujo sanguíneo, el hidrógeno, el cloro que tenga que intercambiarse por el bicarbonato va a ser más rápido. Entonces, cuando no haya estímulo de la secreción gástrica, yo voy a poder secretar mayor cantidad de bicarbonato.
Y ese bicarbonato va a servir para neutralizar al hidrogenión y evitar que se forme ácido clorhídrico y degrade la barrera. ¿Qué más hacen las prostaglandinas? Estimulan la producción de bicarbonato, como ya mencioné por el mecanismo mencionado, y estimulan la formación de moco. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan importante recordar que cuando yo ingiero AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroideos, ¿cuál es el mecanismo del AINE? Inhibe la secreción de prostaglandinas. Entonces, cuando no tengo prostaglandinas, no voy a tener toda esta barrera protectora. Entonces voy a tener úlcera péptica. ¿Cuáles son las dos causas principales de úlcera péptica? AINES y Helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles participan en estos? ¿Cuáles factores? ¿El moco alcalino? Sí, ¿no? La barrera moco. Renovación celular también. Cuando el epitelio se recambia con mayor facilidad, este epitelio va a ser más sano que el que está siendo dañado por el ácido clorhídrico. Flujo sanguíneo también, y los factores químicos que es el intercambio de bicarbonato con hidrogenión y todo lo demás. Entonces, todos los mencionados. ¿Ya? La siguiente pregunta es la siguiente afirmación con respecto a la secreción salival. La secreción salival, tenemos que recordar que básicamente dos cosas, ¿no? La secreción salival está formada principalmente por agua, pero también tiene sodio, tiene bicarbonato, tiene proteínas, y tiene dos estímulos principales: el sistema simpático y el sistema parasimpático. El parasimpático va a hacer que la saliva sea más acuosa, más rica en agua, menos rica en proteínas y en sodio. En cambio que el sistema nervioso simpático va a estimular que esta saliva sea más rica en proteínas. Es una saliva más espesa, una que dice no puedo tragarla bien. Y lo recuerdan, por ejemplo, cuando uno corre, cuando uno hace ejercicio, corre o suda, o en general hace cualquier actividad física, uno, ¿no? Recuerda, si no salgan a trotar ustedes un día y se van a dar cuenta, salen a trotar y ven que a los pocos minutos de comenzar a trotar, si es que no tienen práctica, van a comenzar a sentir que la saliva que ustedes tienen no les sirve, no les facilita la sequedad, la humedad de la boca. Ustedes no sienten que esa saliva les está ayudando a mantener húmeda la cavidad oral. ¿Por qué? Porque esta saliva es rica en proteínas, no es tan rica en agua, porque el sistema simpático está haciendo que se secrete mayor cantidad de proteínas. ¿Ya? Y otro estímulo para la secreción de esta saliva así rica en proteínas serosa es el péptido intestinal vasoactivo, que también es una hormona secretada a nivel del sistema interconnafin-like, de lo que es las hormonas gastrointestinales. ¿Ya? Les invito a leer un poco de las hormonas gastrointestinales porque son bastantes: la motilina, secretina, CCK, BIP, etcétera, para conocer un poco sus efectos, en qué niveles, y más o menos los principales que pueden tener. Entonces vamos a resolver esta pregunta. ¿La estimulación simpática actúa solo por vasoconstricción? No, la estimulación simpática va a generar, como le dije, no solamente vasoconstricción, sino también secreción de proteínas. Entonces no es correcta esa. ¿El BIP favorece la secreción salival serosa? Sí, esa es correcta. Como acabamos de mencionar, tanto el simpático como el BIP generan estimulación de una saliva más rica en proteínas, por lo tanto es menos deglutible. ¿Ya? La aldosterona no tiene efecto en el equilibrio secundario tubular. La aldosterona también, dentro de lo que es el sistema renina-angiotensina, secreción de sodio y todo, la aldosterona también tiene un cierto efecto a nivel de lo que es la formación de saliva, las secreciones de saliva, ¿ya? Estimulando la excreción de sodio. ¿Ya? La secreción de saliva hiposmolar y con alto contenido de proteínas es por acción del parasimpático. Lo que acabamos de decir, gran cantidad de proteínas es simpático. Entonces no tiene razón de ser esta pregunta, no es correcta. ¿Cuál es la afirmación correcta? El BIP favorece la secreción salival serosa. Entonces vamos a resolver la pregunta 8. Dice, respecto a la secreción gástrica, vamos a ver, ¿la ranitidina solamente disminuye la secreción de ácido clorhídrico? No, la ranitidina lo que va a hacer es no solamente disminuir la secreción de ácido clorhídrico a través de la histamina, sino también va a proteger la barrera del moquito, de alguna manera. ¿Los antiácidos favorecen la acción proteolítica de la pepsina? No, los antiácidos lo que hacen es evitar que esa bomba siga secretando, ¿ya? Pero no inhiben la bomba, sino más bien como que la tamponan, por decir así, como que la camuflan para que ese ácido que se ha formado no se secreta hacia la luz intestinal, hacia la luz gástrica, perdón. Pero ese ácido se va a seguir formando, se va a seguir acumulando, y yo dejo de tomar el antiácido y se libera todo. Entonces más bien genera un mecanismo de rebote cuando yo dejo de tomar los antiácidos, por eso ya no se utilizan tanto, se utilizan las bombas de protones.
Los ACTH favorecen la secreción ácido péptica, esta es verdadera. Una de las acciones tantas que ustedes deben conocer de la corticotropa, por ende del cortisol, va a ser favorecer la secreción ácido péptica. Mecanismos de estrés, ¿se acuerdan? Un estrés que hace mayor ácido clorhídrico, pues que a veces uno está estresado y le duele la boca, el estómago, le quema, porque hay mayor secreción ácido péptica. Las soluciones hipertónicas aumentan la secreción gástrica, no, más bien las soluciones hipertónicas disminuyen la secreción gástrica a nivel duodenal. Entonces, acá la correcta sería la ACTH. La ACTH favorece la secreción ácido péptica. Siguiente pregunta es: lo siguiente estimula la secreción ácida gástrica excepto. El alcohol, sí, porque es un ácido, eso va a estimular mayor cantidad de ácido gástrico. Cafeína también, porque es un estresante, un taquicardizante, estimula el sistema simpático, al igual que el alcohol. Glucocorticoides también estimulan el sistema simpático. Hipoglicemia también, porque recuerden que la hipoglicemia va a tener dos síntomas principales: los adrenérgicos y los glicopénicos. Entonces, dentro de los adrenérgicos va a estimular el sistema simpático. Entonces, estos cuatro: alcohol, cafeína, glucocorticoides y hipoglicemia, estimulan el sistema nervioso simpático, y eso va a hacer que secreta mayor cantidad de ácido gástrico. Mecanismo de estrés. La única que no estimula es la secretina. Alimentos que favorecen el vaciamiento gástrico. Esas son las preguntas de que como que sabes o no sabes, ¿no? La respuesta acá es isotónica. Alimentos que tengan la misma concentración isotónica van a favorecer el vaciamiento gástrico. En cambio que los hipertónicos disminuyen. ¿Ya? Lípido, fibra dietaria, más tiene que ver con lo que es sobre todo fibra, los alimentos con fibra van a más bien estimular que el peristaltismo intestinal, no tanto a nivel gástrico. Bueno, vamos a ver ahora la pregunta 11. ¿Ya? En relación a la motilidad intestinal, te piden. Ya, vamos a ver. Vamos a comenzar de abajo para arriba. ¿Ya? La mayor duración de la contracción del duodeno evita el reflujo duodeno-gástrico. No tiene nada que ver la contracción del duodeno con lo que es el reflujo duodeno-gástrico. Más tiene que ver con lo que es el esfínter mismo del píloro. Pero de repente, si uno lo razona un poco, más bien puede estimular de alguna manera, porque yo tengo movimientos que son de segmentación y mezcla. Entonces voy a mezclar, voy a fragmentar, ¿no? Voy a segmentar los alimentos por partes, porque varias partes del mismo intestino se van a contraer al mismo tiempo, así Entonces voy a fragmentar en pequeños pedazos y de repente con una contracción muy fuerte puede haber cierta cantidad de reflujo. Más bien puede estimular de alguna manera. La hormona péptido inhibidor de gastrina favorece la relajación del píloro. ¿Qué hace la gastrina? La gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico, ya lo habíamos dicho, y contraía el esfínter esofágico inferior. Pero relaja el esfínter esofágico, relaja más bien la gastrina al píloro, para que este ácido gástrico pueda ser vaciado más fácilmente. Entonces, el péptido inhibidor de la gastrina debería más bien inhibir esta acción. Por lo tanto, si haces un poco de lógica y anulas falsedades, va a salir que la hormona péptido inhibidor de gastrina va a más bien estimular la relajación inhibir la relajación del píloro. Entonces es incorrecto. Los de tipo 1 se dan para favorecer el vaciamiento gástrico. No, las ondas de tipo 1 son las de segmentación, o sea, son las que ocurren al mismo tiempo. Entonces no va a estimular el vaciamiento de nada en realidad. El reflejo de relajación receptiva se inicia con la deglución. O sea, cuando yo degluto, ya como que preparo al intestino, para que cuando reciba alimento se relajen los esfínteres y pueda pasar el alimento. Un reflejo de relajación receptiva. Sí se inicia con la deglución. Desde ese momento nomás ya todo el tracto gastrointestinal se está preparando para recibir el alimento. Por lo tanto, esa es correcta. La pregunta 12. Otra con relación a la motilidad intestinal. Dice: la segmentación rítmica favorece el desplazamiento del quimo. La segmentación rítmica, o sea, movimientos de segmentación, son los que van a fragmentar el alimento. No van a desplazar el quimo de un lado a otro, sino van a fragmentarlo en pequeños pedazos. La peristalsis actúa favoreciendo el drenaje sanguíneo y linfático. No. La peristalsis es simplemente un movimiento de alimento, no tiene nada que ver con el drenaje, ni sanguíneo, ni venoso, ni linfático, ni nada. Soluciones hiperosmóticas aceleran las ondas segmentarias. He dicho que los alimentos que mejor se absorben, mejor estimulan el vaciamiento gástrico, por ende también la motilidad intestinal, son soluciones isotónicas. ¿Ya? Hiperosmóticas las
disminuyen las hipertónicas. La denervación extrínseca paraliza el intestino solamente, no, porque denervación extrínseca se refiere a todo el sistema nervioso autónomo. Entonces estimularía desde la faringe hasta lo que es el esfínter anal interno. Porque recordar también que las únicas partes del tracto gastrointestinal que tienen control voluntario son la boca, 1, y 2, el esfínter anal externo, ¿ya? Con el reflejo de la defecación. ¿A qué presión ocurre el reflejo de la defecación? A los 18 milímetros de mercurio. Mientras más presión haya, mayor es la intensidad de reflejo, obviamente. Pero yo puedo inhibirlo por el esfínter anal externo, ¿ya? Que tiene control voluntario. Cuando no lo tiene, yo voy a tener incontinencia fecal, ¿ya? Entonces, la respuesta acá es ninguna es correcta. La pregunta 3 es: la función principal del esfínter esofágico inferior es, ya habíamos comentado, evitar que el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago, ¿ya? Permitir que el ácido del estómago pase al esófago, no, porque eso es simple, porque recordemos que el esfínter esofágico inferior no es un esfínter propiamente dicho, o sea, no va a ser una puerta de entrada y salida, simplemente pasa y pasa, ¿no? Pero una vez que ya ha pasado, ya no regresas. Eso es lo que hace. Mantiene la comida en el esófago para la digestión. No tiene sentido esa pregunta. El esófago no digiere nada. Ya, producir ácido clorhídrico. El esfínter no produce nada tampoco. Y contener las placas de Peyer's. Las placas de Peyer's están en el apéndice. No tiene nada que ver con el esfínter esofágico inferior. Entonces, por descarte, nomás la única que tiene sentido es impedir el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. El marcapaso de la motilidad del colon. Esta también es otra. ¿Sabes o no sabes? ¿Cuál es? Colon transverso, ¿ya? Se la dejo como dato para que lo sepan. ¿Cuál es el marcapaso? O sea, ¿cuál es la parte del colon que te controla todo el movimiento, por decir, de contracción propia del colon? El colon transverso. Por eso generalmente cuando uno hace resección colónica, o saca todo el colon o saca un pedazo. Pero cuando saca un pedazo es o derecho o izquierdo. Por eso siempre dejo un pedazo del colon transverso. Por eso no hay motilidad alterada cuando uno hace una hemicolectomía izquierda o derecha. Y además sacar el colon transverso todo y comunicar el ascendente con el descendente, como no tiene mucho sentido, ¿no? Mejor dejas un pedazo entero del colon, o sea, derecho o izquierdo. Y así lo recuerdas, ¿no? Porque esa porción transversa va a ser el marcapaso del colon. La pregunta 15. La distensión gástrica, dice. Se asocia con una disminución en la actividad peristáltica del estómago. No, más bien cuando se distiende el estómago es porque le ha llegado alimento. Al llegar el alimento yo tengo que contraerme como fuerza, sea segmentando el alimento, degradándolo o vaciándolo. Entonces más bien va a haber una estimulación de la actividad peristáltica. ¿Disminuye el tono del esfínter esofágico? No, te hemos dicho, el esfínter esofágico permite que pase, pero una vez que ha pasado ya no regresa. Entonces más bien se distiende el estómago, le dice, oye, ya, tengo alimento acá, cierra este esfínter. Se cierra para evitar que el reflujo. Ocasiona un incremento agudo en la presión en el interior del estómago en reposo. No, en realidad ni en reposo ni con alimento. La distensión gástrica va a generar un aumento fuerte de la presión gástrica, ¿ya? ¿Resulta un incremento potencialmente grande en volumen? Sí, se va a distender grandemente. ¿Con muy poco cambio en la presión? Sí, no va a haber mucho cambio en la presión, como hemos dicho. Ni en reposo ni en actividad el estómago varía mucho su presión. ¿Está bajo el control cerebral? No. ¿Está afectado o influenciado solamente por factores psíquicos? No, porque también tenemos factores olfatorios, factores visuales, factores gustativos. Y bajo control cerebral propiamente dicho, no, salvo la fase cefálica. La fase gástrica propiamente dicha es por estímulo de los plexos, su mucosa meentérico. La fase intestinal por el mismo intestino a través de estímulo neurohormonal. Entonces, nada que ver. La respuesta es: resulta un incremento potencialmente grande en el volumen y muy poco cambio en la presión. El vómito por quimioterapia. Esta pregunta es bien rebuscada, pero le pongo, no la han preguntado mucho, en realidad nunca la han preguntado, es una pregunta de San Marcos, pero la pongo para que ustedes la tengan ahí. ¿Qué receptores activan? El vómito por quimioterapia. El vómito en general tiene dos estímulos principales: serotonina y sustancia P. Puede estimularse por cualquier otra cosa, pero los principales son serotonina y sustancia P. Serotonina es 5-hidroxitriptamina. A nivel de lo que es vómito es el 3. ¿Por qué? Porque ese se encuentra a nivel del nervio vago y a nivel de los nervios esplénicos. Perdón, sí, esplénicos, ¿ya? O sea, pero sobre todo a nivel del nervio vago. Y a nivel de sustancia P es el receptor NK tipo 1. Entonces tú buscas NK tipo 1, no hay. 5-hidroxitriptamina 3 sí hay. Entonces el vómito por quimioterapia se activan los receptores de 5-HT3, ¿ya? Pero son dos: 5-HT3 por serotonina y NK tipo 1 por sustancia P. Son los dos estímulos neurohormonales que generan el vómito por quimioterapia.
La 17, secreción de bilis por parte del hígado. No es necesaria para la digestión normal, contiene grandes cantidades de una solución alta en proteínas, es muy importante solamente para la digestión normal de proteínas, se almacena en la vesícula, es importante solamente para la digestión normal de los azúcares. La bilis en el hígado. La bilis es un componente que tiene principalmente agua, pero también tiene ácidos, también tiene sales biliares, también tiene bilirrubina. Vamos a ver un poco la bilirrubina, que no he hecho ninguna pregunta acá, pero vamos a mencionar un poco la bilirrubina. La bilirrubina es un producto de degradación de los eritrocitos. Cuando los eritrocitos se degradan, el hemo se degrada en bilirrubina. Primero se degrada en biliverdina, y luego la biliverdina, ¿cuál es la enzima que convierte hemo en biliverdina? La hemoxigenasa. Que convierte biliverdina en bilirrubina indirecta va a ser la biliverdina reductasa. La bilirrubina indirecta, que se ha formado en el sistema retículo endotelial, tiene que viajar hacia el hígado. ¿Con quién viaja? Pegada a la albúmina. ¿Por qué? Porque es lipofílica. Entonces yo no puedo tener bilirrubina indirecta muy elevada libre en la sangre, porque se va a ir a los ganglios basales, se va a ir a la piel, entonces va a generar alteraciones del sistema nervioso central. No me conviene. Además que es tóxica. Pero eso sí, no se filtra. Por lo tanto, yo nunca voy a encontrar bilirrubina indirecta en orina. Ojo. ¿Ya? Entonces llega al hígado, por la albúmina se separa, y en el hígado tiene que ingresar hacia el hepatocito. La bilirrubina indirecta ingresa al hepatocito por tres principales transportadores: la bilitransloasa, el transportador de bromosulfosfaleína bilirrubina y el transportador de aniones orgánicos inespecífico. Entonces, por esos tres transportadores ingresa la bilirrubina indirecta. ¿Y dónde se transforma a bilirrubina directa? En el retículo endoplasmático liso. Entonces tiene que llegar al retículo endoplasmático liso. Tengo proteínas transportadoras: la proteína Y y la proteína Z. Las dos son proteínas transportadoras que llegan que transportan, también se llaman proteínas citosólicas, que transportan desde el citoplasma hacia el retículo endoplasmático liso. Ahí tengo una enzima, la glucoroniltraferasa. Esa sí recuérdenla. Lo demás que he dicho pues es palabrería, pero esa sí recuérdenla porque es muy importante. Glucoroniltraferasa me convierte bilirrubina indirecta en directa. La directa tiene que salir. ¿Quién la saca? El transportador de aniones orgánicos multiespecífico, que no solamente transporta bilirrubina, sino también fármacos, sino también sustancias de depuración, entre otras cosas. Por eso es que cuando yo ingiero fármacos puedo tener alteraciones como ictericia, que es una elevación de la bilirrubina a más de 2 miligramos por decilitro. Esta bilirrubina directa es expulsada junto con la bilis a nivel del duodeno, y por enzimas bacterianas a nivel de colon se convierte en urobilinógeno. El urobilinógeno se puede oxidar a nivel de intestino y se va a llamar estercobilina, que le va a dar el color a las heces, o en el riñón y se va a llamar urobilina, que le va a dar el color a la orina. La bilirrubina directa siempre es filtrable, por lo tanto puede aparecer en orina. Cuando aparece mucha bilirrubina en orina se llama coluria. ¿Ya? Un poco de bilirrubina para que lo tengan. Pero ¿para qué me sirve la bilis? La bilis principalmente me sirve para la absorción de ácidos grasos, pero no solamente de eso, sino obviamente junto con lípidos, también proteínas, vitaminas liposolubles también, por ejemplo. Y también como no solamente tiene sales biliares, también puede absorber, de alguna manera estimular o ayudar en la absorción de azúcares y proteínas, ¿no? Entonces no es necesario para digestión normal, falso, ¿no? Porque hemos dicho, si no hay bilis, no hay sales biliares, no se absorben lípidos, no se absorben tampoco vitaminas liposolubles, puede tener déficit de vitamina A, D, E, K, entonces obviamente va a haber alteraciones. Contiene grandes cantidades de una solución antiproteínas, no tiene mayor cantidad de agua, de sodio, solutos, sales biliares, no tiene muchas proteínas. ¿Es importante solamente para la digestión normal de proteínas? No, también sirve para lípidos, principalmente lípidos. ¿Se almacena en la vesícula biliar? Sí. O sea, cuando se almacena en la vesícula biliar tiene menor cantidad de agua, de lo que era el 99%, creo que baja al 95, 92%, pues se le llama bilis concentrada, ¿ya? Que se almacena en la vesícula biliar. ¿Es importante solamente para digestión de azúcares? No, también obviamente lo principal, recuerden, lípidos. Entonces se almacena en la vesícula biliar. Pregunta 18. En relación a la colecistoquinina, marcar lo incorrecto. Ya hemos hablado de colecistoquinina. Lo incorrecto es que el calcio, como dijimos anteriormente, estimulaba la secreción de hemotilina y también de CSK. Entonces vemos acá la cuarta premisa. El aminoácido triptofano, así como el calcio, inhiben su secreción. No. El calcio estimula también, junto con algunos aminoácidos, por ejemplo el triptofano. Todo lo demás, por ende, va a ser correcto. Les dejo ahí la clave para que lean y conozcan un poco más de la colecistoquinina.
La 19. En el proceso de deglución se incluye todo lo siguiente excepto. ¿Qué hemos dicho? No se acuerdan de todos, pero recuerdan que la boca es voluntaria. Entonces ven, movimientos involuntarios de la lengua contra el paladar. No, la lengua siempre es voluntaria. Hay algunos que, bueno, no hacen sinapsis entre el cerebro y la lengua y dicen cualquier tontería, pero la lengua es voluntaria. Por lo tanto, ese es incorrecto. Movimientos involuntarios de la lengua contra el paladar. Y la pregunta 20 en relación a la flora bacteriana. Te dicen, es modificada por un proceso obstructivo intestinal, los anaerobios alcanzan su mayor nivel en el colon ascendente y un menor en el colon descendente, el lactobacilo predomina a nivel gástrico, meconio tiene flora bacteriana típica y ninguna es, de nuevo, de abajo para arriba. Meconio tiene flora bacteriana típica, no, el meconio es cuando yo tengo recién nacido, ¿no? Tiene lo que es el sacobitelino protegido por todas las membranas amnióticas y todo, entonces ahí tiene líquido, ¿no? Que es el que el feto ingiere y elimina también. Pero cuando se infecta, ya sea por una ruptura prematura de membranas, que es colonitis y finalmente también infectando, o es un postérmino, que generalmente es en meconio, porque como se comienza a pudrir, por decir así, o contaminar ese líquido, el bebé va a inspirar eso. Pero eso no tiene flora bacteriana típica, que tiene anaerobios, tiene estafilococo, entre otras cosas que no deberían haber en el colon. Entonces, o en cualquier otra parte, ¿no? Pero anaerobios atípicos, por decir así, ¿ya? Entonces, ¿tienes flora bacteriana típica? No. En general el meconio puede tener cualquier tipo de bacteria. Lactobacilo predomina a nivel gástrico. El lactobacilo está a nivel de lo que es genitales femeninos, en aquellas personas, en aquellas mujeres que son que menstruan y le evitan así de alguna manera la formación o colonización de bacterias de la región perianal hacia lo que es el tracto urinario, evitando las infecciones urinarias. Entonces no predomina a nivel gástrico, no, más a nivel gástrico no debería haber nada. Si hay es porque está afectado. ¿Y cuál es el que actúa a nivel gástrico? El Helicobacter pylori. Anaerobios alcanzan mayor nivel en el colon ascendente y menor en el colon descendente. No, los anaerobios están en total, en general, a nivel de todo el colon y más, sobre todo más bien al descendente. Por eso es que esos dan más síntomas de flatulencia y todo eso. Modificada por la flora bacteriana es modificada por un proceso obstructivo intestinal. Sí, pero recordemos que la flora bacteriana yo la adquiero en la primera ingesta que tengo. O sea, el bebé traga saliva por primera vez y ya está, ya tiene flora bacteriana. Esa flora bacteriana es principalmente formada por saprofitos, en segundo lugar Escherichia coli. Pero esta puede ser modificada por algunas patologías, una diarrea por ejemplo, una diarrea alimentaria obviamente, y modificada también por procesos obstructivos intestinales. Al haber un proceso obstructivo, por ejemplo una hipertrofia congénita de píloro, una intussuscepción, una atresia duodenal, la flora bacteriana obviamente va a variar. Y esto le va a traer problemas al niño, no solamente por la misma enfermedad, una atresia, vómitos biliosos, una hipertrofia pilórica, vómitos alimentarios, también puede generarle síntomas por las mismas bacterias nuevas que están colonizando, ¿ya? Entonces, esa es la correcta. Bueno, hasta aquí hemos llegado, espero que les sirva estas pequeñas 20 preguntas, hemos tratado de tocar otros puntos también, pero no haberlos mareado mucho, espero que les vaya muy bien en este examen, y no solamente en fisiología, sino también en todo lo demás que ustedes hagan. Recuerden que pueden contar con el grupo Atlas y con mi persona también para cualquier cosa que necesiten. Trataremos de ayudarlos en relación a nuestro tiempo, y les deseo muchos éxitos, que les vaya muy bien. Un saludo de parte mía y de parte del grupo Atlas.